trata, es difícil encontrar una persona de confianza que nos pueda asesorar y ayudar a controlar la misma. Muchos profesionales de la salud están muy formados, pero realmente se puede argumentar de que no saben lo que es estar en la piel de una persona con diabetes. Muchas personas con diabetes, con mucha experiencia, realmente no están formados como para asesorar y recomendar. Hoy estamos con alguien que nos puede hablar desde su formación y desde su experiencia. Desde la formación podemos decir que tiene un doctorado en nutrición y metabolismo, el cual logró con honores. Es dietista nutricionista colegiada, es especializada en diabetes por la Federación Mexicana de Diabetes, es experta en alimentación complementaria autorregulada o baby-led weaning, y actualmente es profesora y tutora de tesis de máster en el área de nutrición y salud de la Universidad Internacional Iberoamericana en Barcelona. También es la fundadora del programa digital Diabetes Bien. Y desde la experiencia, ella hace 26 años que tiene diabetes tipo 1, de los cuales los últimos 16 los logró con absoluto control. Doctora Rosy Yáñez, bienvenida y muchas gracias por estar acá con nosotros. Al contrario, hola Camilo, muchas gracias a vosotros por invitarme. Estábamos entusiasmados por hablar contigo justamente por lo que decía recién. Qué importante que es el peso y la autoridad con la que podés hablar del tema, tanto por tu formación como por tu experiencia. Contanos un poco tu trayectoria y cómo llegaste acá y por qué el enfoque en una alimentación baja en carbohidratos. Sí, claro que sí. Bueno, evidentemente yo desde los 14 años, ¿no? Que vivo con esta condición autoinmune, diabetes tipo 1, pero que de allí, ¿no? De la diabetes tipo 1 también nos hace hablar mucho de la diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, y que es la más común, ¿no? Y de allí mi interés, evidentemente, por estudiar el tema de nutrición, que luego ya adentrándome a estudiar ello, me di cuenta que también había un incongruencia en cuanto a la academia, en cuanto a lo que suelen recomendar y si es efectivo o no, porque yo lo comprobaba directamente. Entonces, es fácil darte cuenta cuando tú vives con ello porque tienes una máquina que te dice los niveles de glucosa y entonces no necesitas mucha experimentación, lo ves simplemente, comes muchos carbohidratos y es imposible tener normalidad glucémica. De allí, ¿no? Mi interés y que fui bajando empíricamente y con miedo, evidentemente, los carbohidratos, para luego también conocer otras personas que lo han hecho y que han sido mis maestros también, y luego yo misma, pues, hacer mi metodología de cómo adentrarse en una alimentación baja en carbohidratos, pero con coherencia, ¿no? Para personas tanto que viven con diabetes tipo 1, tipo 2, como quien no vive con diabetes, pero quiere reducir el riesgo de inflamación y todo lo que da una alimentación muy alta en carbohidratos. Y fue así como he llegado hasta aquí. Importante, como dijiste, con miedo al principio, ¿no? Hay un poco de miedo cuando uno cambia un poco el enfoque. Otra de las cosas con las que creo que tenés experiencia es con el embarazo y las dietas bajas en carbohidratos. ¿Puedes contarnos un poco sobre eso? Sí, bueno, fue precisamente, mira, cuando yo estudié el doctorado, o estudié o trabajé, porque realmente fueron 4 años y medio de trabajo de investigación. em, mi objetivo ya estaba de entrada en este mundo de bajar los carbohidratos por lograr normalidad glucémica. Entonces yo quería hacer un estudio de esto. Y me costó mucho trabajo, pero estudié en embarazadas con diabetes tipo 1 y mi objetivo era ver cómo este tipo de alimentación, cómo influía y si era posible, ¿no? Entonces, después de esta tesis doctoral, bueno, estudié el metabolismo, el gasto energético, no mucho lo que yo quería, pero bueno, me ha servido para comprobar lo que yo ya intuía y después me quedé embarazada. Entonces, mi gran tesis doctoral que siempre digo fui yo misma. Fui yo misma porque yo llevaba ya años con una alimentación baja en carbohidratos. Ya llevaba
ahora tengo 16, llevaba unos 10 años, 9 años con alimentación baja en carbohidratos, pero con normoglucemia. ¿Qué quiero decir con normoglucemia? Que lo menciono mucho en todos mis vídeos, con niveles normales de glucosa, es decir, la mayor parte del tiempo estar en un rango de 65 a 100 todo el tiempo, como si no tuvieses diabetes. Que eso, quien quiera que me escuche que tenga diabetes va a pensar, está loca, porque es muy difícil. Claro que es difícil, comiendo muchos carbohidratos es imposible, pero con educación y comiendo pocos es posible. Entonces yo ya llevaba todo este tiempo en ello y con el embarazo, evidentemente, no iba a cambiar. Y entonces, bueno, yo seguí este tipo de alimentación con el objetivo de lograr normalidad. Porque, Camilo, en la diabetes tipo 1 hay mucho riesgo de malformaciones congénitas, de perder el bebé, de macrosomía, que es la principal complicación. Y esto es porque hay un ambiente en el embarazo diabetogénico. ¿Esto qué quiere decir? Que somos una inflamación con patas, ¿no? El embarazo, la embarazada. Entonces, ya con diabetes o con hiperglucemia, pues imagínate, se aumenta el riesgo, ¿no? Entonces, el objetivo es lograr normalidad glucémica lo más que se pueda, ¿no? Eh, y bueno, realmente con nutrientes esenciales, como es una alimentación baja en carbohidratos, es posible. Y bueno, mi experiencia es conmigo misma, pero es verdad que después he asesorado y he ayudado y acompañado a otras embarazadas que también quieren lograr éxito en su embarazo, ¿no? Como todas. Y bueno, mi embarazo fue muy bien, con suerte, un poco de suerte también, porque no es fácil. Pero fue muy bien, un parto vaginal normal, pude dar lactancia, mi hija no tuvo ninguna complicación de diabetes asociada y es un gran logro esto, porque es muy difícil, muy difícil. Y comúnmente algo pasa porque hay hiperglucemia, inflamación y bueno, con todo lo que lleva esta toxicidad de glucosa, ¿no? En el podcast anterior estuvimos hablando con las doctoras Nadine Sarno y Alejandra Sosa. Alejandra Sosa es ginecóloga y tocamos un poco este tema, superficial, un poco por arriba. Ella lo enfocó más al lado de las hormonas y lo importante que es el balance hormonal y la alimentación. Y ella claramente no veía razón por la cual no recomendar una dieta baja en carbohidratos en una mujer que va a quedar embarazada o que ya quedó embarazada, incluso si no tiene diabetes. ¿Estarías de acuerdo también con eso? Sí, sí, totalmente, totalmente. De hecho, las hormonas se arreglan. Cuando mi experiencia acompañando mujeres cuando se quieren quedar embarazadas o están empezando el embarazo, es que todo va hacia mejor, porque es como que el desajuste hormonal que puede haber, ¿no? Derivado de resistencia a la insulina u otros factores, se arregla, es increíble. Y de hecho puede haber un embarazo más rápido, ¿no? Cuando bajas carbohidratos, es decir, que la ovulación se soluciona también y el embarazo va mejor, claro. Pero también depende, Camilo, porque depende desde dónde comiences, ¿no? A ver, si hay una mujer que está comiendo muchísimos carbohidratos, no hace nada de ejercicio, muchos procesados, bueno, también hay que dar un tiempo de adaptar al cuerpo. Siempre yo recomiendo mucho el proceso. No nos saltemos procesos, porque, ¿no? Porque 20 años, 30 años llevaste una vida, pues como sea, con hábitos, ¿no? Es verdad que funciona bastante rápido el cuerpo, pero hay que darle también espacio para que se adapte a lo nuevo. Y esto es súper importante, darle espacio. Y bueno, el embarazo evidentemente es una condición pues susceptible, ¿no? Es una ventana de programación metabólica que entonces es serio, ¿no? Entonces es serio, bueno, pues con seriedad, pero tampoco hay que equilibrar un poco, pero no con tanto estrés para dar lo que necesitas, ¿no? Durante el embarazo. Sin dudas es un tema muy sensible. Y dijiste algo que también había tocado Alejandra un poco, que era el tema de que demorás menos.
de repente en quedar cuando estás buscando. Y tocamos temas de infertilidad y hay diferentes teorías de por qué la infertilidad está en aumento de una manera tan grosera en el mundo. Y claramente hay clínicas y hay tratamientos y enfoques que están yendo hacia el lado de la nutrición y realmente cambian la nutrición y se logra, ¿sí? Trabajar con eso. Eh, por lo que vos comentás, te alineás un poco con eso, también con ese pensamiento. Sí, 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 es que lo he comprobado además en mi experiencia, bueno, personal, pero clínica, ¿eh? Es increíble. Sí, bueno, ya sabes que los espermatozoides se mueren con la glucosa, se suicidan o una cosa así rara, como es que se inflama el ambiente y entonces no puede darse, ¿no? La fecundación, en fin. Tengo una pregunta. Si la mujer tiene diabetes gestacional, ¿es un indicador de diabetes a futuro? Sí, sí es un indicador de diabetes a futuro. Sí, es como este estado, ¿no? Del embarazo diabetogénico, ¿no? En el que tu cuerpo tiene mucha inflamación, puedes pasar, quiero diferenciar, ¿eh? El embarazo que hablé anteriormente es embarazo con diabetes tipo 1, que es algo muy específico y especial. Luego, diabetes gestacional, ¿no? Es esta diabetes que sucede durante el embarazo a algunas personas que no han tenido nunca diabetes ni nada, ni ningún riesgo, digámoslo así, pero que el embarazo le supone una presión para su cuerpo que no son capaces de pasarla con total normalidad, digámoslo así. Entonces, tienen diabetes, el diagnóstico de diabetes gestacional, que quiere decir que tienes diabetes durante el embarazo y que cuando se acaba el embarazo se quita, se acaba, es así, ¿eh? Porque el embarazo supone mucha inflamación, mucho estrés metabólico que condiciona mucha resistencia a la insulina, sobre todo el último trimestre, es mucha resistencia a la insulina que tu cuerpo puede ser capaz de contrarrestar con normalidad o no. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué pasa con estas mujeres? Bueno, que no necesariamente es por situación de sobrepeso o de mucha edad, no necesariamente. Hay muchas mujeres con diabetes gestacional que tienen algún factor como que sus padres tuvieron diabetes o un padre y una madre, que es casi todo el mundo, ¿no? Entonces, no quiere decir, ¿no? Que por sobrepeso, por comer muchos carbohidratos o por ser fumador o por la edad. Es verdad que muchos de estos factores juntos pues te dan mayor riesgo, pero que puede ser uno. Y entonces, bueno, después de pasar una diabetes gestacional, es verdad que tu cuerpo pues se queda con mayor riesgo, es otro riesgo aumentado, pero que se pueden disminuir estos factores de riesgo. A ver, hay algunos que se pueden modificar, la genética no, pero bueno, es uno. Luego, si tienes familia con diabetes, tampoco lo puedes modificar, vale, dos. Pero luego puedes modificar el sobrepeso, el no comer muchos carbohidratos, por ejemplo, el ejercicio, ¿no? Es decir, los factores que te dan resistencia a la insulina o no. Entonces, bueno, sí se pueden disminuir, pero sí, sí, una persona que tuvo diabetes gestacional tendría que revisarse sí o sí cada año al menos su hemoglobina glicada y cómo está su insulina, cómo está su índice de cintura, es decir, los marcadores de resistencia a la insulina. Sí, 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 porque va aumentando este riesgo con la edad también. Claro. Cuando decido comer de una alimentación baja en carbohidratos, ¿sí? Tenemos los tres macros, carbohidratos, proteínas y grasas. Al yo bajar los carbohidratos, debo subir necesariamente alguno de los dos o los dos. Muchas personas piensan que por subir las proteínas, esto es algo que hablamos un poco con Glant, eh, perdón, con Eva Clemente y Raquel Delgado, doctoras de Resolve Food Addiction, ¿debo preocuparme por mi salud renal? Pues no, de hecho, al contrario, porque
cuando mejoras cualquier efecto, otra vez vuelvo a la inflamación de bajo grado, que es lo que dan muchos carbohidratos, que da un ambiente tóxico, ¿no? Donde tu insulina tiene que trabajar al 200%, y esto ya está desequilibrada. Tu insulina puede estar desequilibrada, tu glucosa, y estar dando toxicidad. Entonces, si bajas cualquiera de estos marcadores, se baja el trabajo renal. Es lógico, es decir, tus riñones son los encargados de limpiar la sangre. Si le das a limpiar una sangre como miel, pues van a trabajar mucho, mucho tiempo, muchos días. Si lo aligeras esto, los riñones trabajan súper bien. Entonces, esto, mira, se dio, de hecho, Camilo, por un estudio de hace muchos años, que ahora no me recuerdo el nombre bueno, del doctor que lo publicó, que lo hizo en conejos, si no me equivoco. ¿Y qué fue esta relación que se quedó allí retrasada, porque es antigua? Que dijo un estudio de los conejos, de que comiesen más proteína y que se dañaban sus riñones. Y luego ya, bueno, hablando específicamente del estudio, te das cuenta que para traslaparlo a humanos, pues en primera no es posible, y en segunda, que comen los conejos, es que también no es su alimentación natural. Entonces, había muchos detalles, como muchos estudios que hemos visto, ¿no? Que desmienten y que a veces se quedan allí, como esta relación que marcó en algún momento de la historia de la medicina, y entonces se queda este reflejo, pero que no es verdad. De hecho, incluso, mira, Camilo, que yo también atiendo a personas con insuficiencia renal, porque son complicaciones diabéticas, mejoran cuando bajas los carbohidratos, aún con insuficiencia renal, dando más proteína y grasa, nutrientes esenciales. Qué curioso. ¿Por qué? Porque se ha visto que aun cuando trabajan poco tus riñones, depende qué grado, evidentemente, de insuficiencia renal, eh, si dejas de dar proteínas, estás con mayor riesgo de muerte. Es decir, aumenta tu riesgo de mortalidad. Es decir, que es al contrario, hay que cuidar mucho tu nutrición, ¿no? Y que lo poco o que sea más denso nutricionalmente tu comida, ¿no? Es decir, que sea más rica, al contrario, ¿no? Y que tus riñones van a estar menos inflamados con otra vez vuelvo, con normoglucemia, es decir, con este contexto. Siempre hablo de esto porque es lo que nos tenemos que enfocar en desinflamar, ¿no? O en equilibrar. A veces pensamos que un plato te va a dar el equilibrio, y lo que buscamos es el equilibrio intracelular, que me lo va a dar niveles normales de glucemia. Si yo tengo, siempre les digo a los padres o a las personas a las que atiendo, si tengo niveles anormalmente altos, es que no me está llegando la nutrición, está en la sangre toda la glucosa. Entonces no voy a lograr equilibrio adentro, ¿no? Y esto a veces es difícil, ¿no? De entender, ¿no? Porque siempre pienso, ¿no? En mi plato muy equilibrado, no sé cuánto, pero busco adentro el equilibrio. Y entonces, bueno, en caso de la diabetes tipo 1 o tipo 2, pues depende de otros factores para que dé el contexto en que pueda darse este equilibrio dentro, ¿no? No somos lo que comemos, somos lo que absorbemos. Ahí, en lo que está Muy diciendo. bien. Eh, Vos tenés experiencia trabajando con personas con insuficiencia renal, pero un ejemplo conocido que me gusta siempre poner es el doctor Richard Bernstein, que actualmente tiene 86 años y él estaba en falla renal y ya estaban hablando de diálisis y empezó a comer una alimentación moderada a alta en proteínas y se recuperó, está bien. Tiene 86 años hoy en día, desde los 12 años, si no me equivoco, diabético tipo 1. eh, es decir, es la prueba viva de que no necesariamente es así. Y también, como vos decías, ya se pueden ver un montón de estudios, que yo los estuve leyendo un montón, donde dice que en realidad tiene un efecto protector y de que, como vos decías, es mucho más riesgoso estar bajo en esenciales, en aminoácidos esenciales y en proteínas, que alto. Así que muy interesante lo que nos contás. Otra cosa que pasa cuando divido los macros, muchas veces en dietas muy bajas en carbohidratos, es que tengo que subir las grasas para que los ratios de proteína-energía, digamos, sean correctos y yo pueda estar funcionando bien. Muchas veces,
no a todo el mundo, pero a la mayoría de las personas cuando empiezan esta dinámica se les sube un poquito el colesterol. Normalmente, corregime si me equivoco, pero el bueno, el HDL le sube, pero también le sube el LDL, por lo general baja a triglicéridos y VLDL, pero con el miedo que hay al LDL, ¿debo preocuparme si soy una de las personas que reacciona a la suba? No, depende, ¿no? Pero no hay que preocuparse. Lo sano es que suba el colesterol y es complejo, ¿no? El explicar, ¿no? Todo el proceso de partículas, ¿no? De colesterol y todo esto. Pero a veces lo simplificamos demasiado. Nuestro cuerpo necesita colesterol y necesita grasas. Nuestro cerebro, nuestras hormonas, todas nuestras células están formadas de grasas, ¿no? Entonces, lo que nos debería de preocupar es el riesgo cardiovascular, que otra vez vuelvo, que está dado por resistencia a la insulina, es mucho más importante. De hecho, se dice, ¿no? Que hay un marcador que es independiente de todos los niveles de colesterol, que simplemente es la resistencia a la insulina o el índice de cintura-altura, que lo he mencionado, ¿no? El perímetro de cintura y no el colesterol en sangre necesariamente, el nivel de hemoglobina glicada o la media de glucemia durante 2 a 3 meses. Entonces, son más importantes estos marcadores para el efecto de riesgo cardiovascular que las partículas de colesterol aisladas, que están en un momento de analítica específico y que muchas veces yo he visto, ¿no? Con mis pacientes y conmigo misma que dependen mucho puede ser de la comida de los días anteriores o ayuno incluso, y entonces es una fotografía. En cambio, el riesgo cardiovascular está dado por muchas más cosas, ¿no? Entonces, no debería de preocuparse en general, ¿eh? Porque luego habría que ver cada persona cuántos años lleva, ¿no? De riesgo cardiovascular de verdad, es decir, con resistencia a la insulina y que a lo mejor hace una alimentación baja en carbohidratos o cetogénica y echa la culpa a esta alimentación por elevar su riesgo cardiovascular, por no hacerlo bien, porque puede ser que en las personas con diabetes tipo 2 o que van a hacer una diabetes tipo 2 pasan años, 20 años, con resistencia a la insulina y que su páncreas deja de producir insulina. Entonces, de pronto se les ocurrió hacer una alimentación baja en carbohidratos y aumentaron sus niveles de glucosa e insulina, por ejemplo. Ay, pues fue la alimentación cetogénica. ¿Qué va? Fue los 20 años que llevas o 25 con resistencia a la insulina y bueno, pues ya ¿no? Estás en un estado en que tu cuerpo está al límite, ¿no? Pero no, a veces esto, ¿no? Confundimos factores, pero lo que nos debe de preocupar es valorar bien el riesgo cardiovascular y no solamente limitarnos a las partículas, ¿no? A las partículas de LDL, HDL, que es un lío pero mira, bien como dijiste al inicio, que cuando dije de que con miedo empecé, y muchos años tuve miedo, ¿eh? Yo estaba en esto muy segura, pero medio segura, con miedo, ¿eh? Me hacía electroforesis de lipoproteínas, yo me hice de estudios, me he hecho, hasta hace poco que me hice el último, pero me echó un montón de, porque yo decía, bueno, con el colesterol alto, bueno, HDL también, pero LDL alto. Ay, pues me daba miedo, evidentemente, porque, ¿no? Todo lo que escuchas y tal, era, bueno, yo estaba muy segura, yo decía, bueno, yo hago ejercicio, aún no sé normal, pues me debe de ir bien, creo, pero con miedo, ¿eh? Bueno, luego compruebas y no, realmente el riesgo cardiovascular depende de más cosas, también es verdad, ¿no? Pero no es un solo factor, que eso es lo complicado entender, ¿sabes? Que a veces es esta cosa. Luego depende de la calidad de tu alimentación, porque si tú estás haciendo una alimentación baja en carbohidratos, según tú, pero usas aceite de girasol, aceite de maíz o un montón de frutos secos, no sé cómo estará tu riesgo cardiovascular, ¿sabes? O sea, hay muchos matices al final, es lo que quiero decir. Claro. Con el doctor Esteban Larronde, que es cardiólogo, estuvimos hablando un poco de esto, de nombrar el LDL como un actor y no tanto como un indicador.
Y si bien él dice que hasta que Dave Feldman no pueda probar al 100% el LDL, cómo reacciona en personas que consumen, que hacen una dieta baja en carbohidratos, él dice que tiene que ver más con el ambiente. ¿Sí? No es lo mismo tener el LDL alto en una persona que, como vos decías, tiene la glucemia muy alta, la hemoglobina glicosilada muy alta, tiene presión arterial muy alta, tiene sobrepeso, eh, la forma del cuerpo, como vos decías, de la cintura, etcétera. Si todos esos indicadores están mal y tenés el LDL muy alto, hay muchas chances que la inflamación haga que ese LDL se pueda colar por las membranas. Habla también de la membrana de glicocálix, lo explica muy bien. Y, otra cosa que quería comentarte, que me gustó también, es el tema de los estudios y el miedo cuando uno empieza. Que algo gracioso que pasa es que las personas cuando empiezan a querer nutrirse mejor, o en este caso a seguir una alimentación baja en carbohidratos, comienza a obsesionarse, entre comillas, con hacerse estudios, pero estudios que antes no se hacían. Y ese mismo miedo muchas veces parte de los profesionales de la salud, de los médicos. Y tendría varios ejemplos para contarte de personas, imaginemos a alguien de 50, 60 años, que su médico de cabecera cada 2, 3, 4 años le mandaba a hacerse estudios, y ahora va y le dice, mira, empecé una dieta baja en carbohidratos. Entonces, de repente el profesional no está afín y le dice, no, 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 pará, esto puede ir mal por los riñones, puede ir mal por el colesterol, etcétera. Vamos a hacer más estudios. Y le manda estudios que nunca antes le había mandado. Y me parece un poco gracioso eso, cómo acompaña ese miedo a veces hasta generalizado, porque es como buscarle a veces, ¿no? El pelo al huevo, es decir, nunca me habías mandado esos estudios y yo de repente te decía que comía barras de chocolate todas las noches, que desayunaba con 4 tostadas y me mandaba una colación de un alfajor en el medio con galletitas y nunca me mandaste dónde estaba, no sé, los niveles de zinc, magnesio, no sé, lo que quieras, lo que te imagines. Y ahora me los mandás todos. Es gracioso igual porque por lo general no encuentran, más allá de que pueden decir el LDL te subió, no encuentran otra cosa. Y que quería destacar eso de los estudios que me parece gracioso. Sí, sí, hay que hacerlo. Sí, sí, yo también pienso eso, ¿eh? A veces es verdad, le tomamos demasiada, es que depende, ¿no? Una analítica, a veces, ¿no? Ponemos toda nuestra presión y obsesión allí y yo digo, bueno, es una foto. A ver, hay que mirar toda tu historia, el contexto, bueno, con tranquilidad. Estás en un proceso, estás cambiando. Es que a veces una analítica depende la mirada, ¿eh? Sí, nos dice mucho, puede ser, pero es una foto al final, ¿no? Entonces depende de qué parámetros, sí, totalmente de acuerdo. Es que depende. Yo creo que hay que tener esta mirada así integrativa, ¿no? De mirar, es más importante a veces lo que me dice de que a lo mejor no duerme y que esto no lo está dejando vivir, ¿no? Que la analítica. Mirar el bosque y no el árbol, digamos. Sí, 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 totalmente. Otro tema que hoy en día suena mucho por todos lados, hay como un boom y como que todo el mundo sabe de esto, y a mí me suena que mucho se dice y poco se sabe, o al menos cuando quiero profundizar en el tema entiendo que es así. Y ese tema de la microbiota intestinal, que tenés que comer esto para tener una mejor microbiota o una diversidad de microbiota mayor, que tenés que comer esto otro. ¿Qué podemos decir de la microbiota intestinal y cómo sé si mi microbiota intestinal es sana o no, digamos? Bueno, no soy experta en el tema, pero me he adentrado los últimos años porque no queda de otra y porque es verdad que es sumamente interesante y lo tienes que integrar en el tema de salud, porque está sí o sí. A ver, lo que pasa es que es común tener permeabilidad intestinal, es decir, que nuestra flora bacteriana o intestino está lleno de vellosidades que tienen uniones saludables. Nuestro intestino tiene vellosidades y se unen y nos protegen del paso al interior del cuerpo. Con el ambiente actual que tenemos, otra vez vuelvo, inflamatorio, de hábitos alimentarios, de muchos azúcares, muchos procesados, estrés, el estrés,
alimentos sin digerir, toxinas, microorganismos. Entonces se van haciendo uniones débiles o defectuosas entre las vellosidades. Y esto se llama mucha permeabilidad intestinal, que permite reacciones inmunológicas, inflamatorias, autoinmunes y neoplásicas, ¿no? También. Entonces se vuelve una microbiota como débil, ¿no? Permeable, muy permeable. Entonces diría que todos tenemos permeabilidad intestinal actualmente. Ahora, bueno, ¿cómo puedes saber? No es tan fácil porque eh, si, si tú tienes, por ejemplo, infecciones frecuentes, puedes saber que tienes más o menos permeabilidad intestinal, inflamación constante, síntomas intestinales o digestivos o alguna condición autoinmune, bueno, pues claro que sí, tienes una microbiota pues alterada o problemas de piel. Eh, entonces, bueno, creo que siempre podemos fortalecerla y mejorarla, diría esto en general, ¿no? Pero ya si tienes una condición, bueno, pues entonces ya estamos hablando de un factor inflamatorio, ¿no? ¿Y quién no tiene estrés? Es que quien no tiene estrés en la vida actual, es que por eso es complejo, porque como no es solamente lo que comemos, diría que es más importante lo que dejamos de comer, ¿no? Es decir, los factores que la debilitan a la flora bacteriana, procesados, muchos carbohidratos, o sea, otra vez vuelvo al ambiente inflamatorio, hiperglucemia. Si controlas esta inflamación, pues tu microbiota va a estar más tranquila, más en paz, va a estar más saludable. De nada sirve estar tomando chucrut o kombucha si estoy con 200 de glucemia. No sirve, te la cargas, ¿no? Constantemente. Entonces, por eso vuelvo a que no es tan fácil una sola respuesta, pero que, bueno, ser conscientes de que está allí y que la tenemos que trabajar, pues, relajándonos, por ejemplo, yendo a la naturaleza, a hacer paseos, durmiendo a la hora que es, intentando no comer por la noche, cuando está oscuro, comiendo demasiado, porque eso ya también, detalles, ¿no? Pero hay muchos matices, digámoslo así. Lo que decías recién me hiciste acordar al famoso té verde después de una muy mala comida, después de una muy mala ingesta, un té verde para digestivo, digamos. Me causó gracia. Escuchando diferentes podcasts y leyendo sobre diferentes expertos en el tema, decían un poco algo como lo que decías vos de los indicadores generales que uno puede tener, es decir, si yo no tengo infecciones recurrentes, si yo no tengo distensión abdominal constante, si yo estoy sano, digamos, si me siento bien, probablemente mi microbiota esté bien. Y si yo estoy enfermo, probablemente mi microbiota esté mal. Es decir, dos personas que de repente se alimentan de manera diferente, pero las dos están sanas, probablemente la diversidad de la microbiota esté bien para las ingestas que hacen las mismas. Eh, ¿Estarías de acuerdo con Sí, eso? sí, sí. Sí, 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 sí. Porque además es como muy personal también, ¿no? Es decir, que se ha visto que la diversidad de la microbiota en ciertas poblaciones es distinta. Entonces, sí, 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 totalmente, es lógico, ¿no? El equilibrio se alcanza, ¿no? En una persona. Lo que pasa es que yo no he visto de que muchos carbohidratos en equilibrio se manifiestan tarde o temprano, se manifiesta alguna afección o alguna cosa, ¿no? Pero sí, o sea, que se alcance, ¿no? Esta diversidad y para cada uno, sí, 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 ¿no? Si no tiene sobrepeso, no tiene, bueno, pues ya está. Sí, sí. Ahora, claramente me suena a que todavía no tenemos toda la información que debemos tener. Como decía al principio, mucho se dice, poco se sabe. Y me viene a la mente ahora algunos estudios que se hicieron, que vos decías recién, en algunas tribus, por ejemplo, donde tienen básicamente monodietas. Los Hadza, por ejemplo, y los Inuit, lo fueron a estudiar la microbiota intestinal y tenía una diversidad muy alta, mucho más alta de lo que se esperaba, incluso más alta que algunos países que la alimentación es mucho más variada, pero en todos esos casos que estoy diciendo no tienen alimentos procesados y la diversidad era alta. Entonces, claramente hay algo que no se sabe, hay muchas teorías, hay algunos que dicen que es porque tienen las manos como con barro o la higiene no es la misma, entonces también eso va para adentro, entonces la diversidad la justificarían por ese lado, pero
me suena que hay mucho que todavía no hemos logrado cerrar como para realmente bajar el hacha y decir, esto es la microbiota y de esta manera hay que transitar, digamos. Sí, sí, hay muchos matices, pero es muy interesante esto, que acabas de decir, y es que esto se contrapone con la recomendación general que han hecho de la industria alimentaria y la pirámide alimentaria sobre entre más diversidad, mejor, ¿no? Y siempre, ¿no? Las personas y los pacientes me dicen, es que no varío mucho, y yo no importa, digo, no te preocupe eso, de hecho, para lograr estabilidad glucémica, bueno, si desayunas y cenas más o menos lo mismo, vas a tener una estabilidad glucémica increíble. ¿Qué te preocupa? Bueno, varía un poco la comida, por ejemplo. O sea, no pasa nada. No digo exactamente lo mismo, pero casi exactamente lo mismo. Yo he pasado muchos días comiendo más o menos lo mismo. No me ha pasado nada, estoy bien, estoy sana, ¿no? Me refiero a que es también porque se contrapone con lo que nos han anunciado, ¿no? También la industria alimentaria, lo que nos ha vendido, ¿no? Un poquito de todo, no pasa nada, hay que comer, no sé yo, y esto lo confirma, ¿no? Estos estudios, bueno, que son muy específicos también, de población muy específica, pero que tanto necesitamos tanta diversidad, además de qué, de ultraprocesados. Si me estás diciendo que vas a probar una, una, un calabacín diferente, que porque siempre vemos las mismas frutas y las mismas verduras, vale, pues esto sí, pero si me vas a decir que es por probar algún procesado o una receta que incluya, pues no merece la pena. Además de que también tendríamos que ver, porque hay estudios, mira, hablando de esto, muy interesantes que también indican que o sea, los humanos, más o menos la comida que llevamos durante meses, no la solemos cambiar mucho. O sea, que esa es nuestra forma también de ser, nuestro hábito. Entonces, eso de diversidad también depende. O sea, que solemos ir comiendo los mismos alimentos durante meses. Luego cambiamos alguno y otra vez, pero así variar demasiado tampoco. Y no pasa nada. Es así, así nos movemos y así somos. Que no pasa nada, ¿no? Siempre y cuando haya nutrientes esenciales, ¿no? Proteínas, ácidos grasos y poco más. 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. Y se me ocurre que la diversidad tiene que ver con lo que estás acostumbrado a consumir. Es decir, si yo consumo toda la variedad que nos recomiendan, mi microbiota intestinal, digamos, se va a preparar para esas cosas que yo le estoy dando. Y si yo me acostumbro, acostumbro el cuerpo a darle otras cosas, mi microbiota se va a preparar para eso y vamos a eliminar cosas que no están consumiendo nada, digamos, de bacterias de eso y vamos a generar nuevas y así. Y por eso cuando cambiamos la dieta a veces incluso nos genera hasta problemas gastrointestinales a veces porque cambia la flora intestinal. Entonces, se me ocurre pensar que una microbiota sana también tiene que ver con qué es lo que vos venís dándole al cuerpo y, como vos decías, priorizando siempre nutrientes. Y también decir que esto de la variedad es en sí una hipótesis, digamos. Bueno, suponemos que una buena diversidad y una microbiota sana es tener mucha variedad. Entonces la recomendación, la guía, fue todo el mundo coma todo lo que pueda, de todo cosas diferentes y lo más balanceado que pueda. Y en realidad a veces uno se olvida de que parte de una hipótesis, de una idea que puede ser como no hay un estudio o pruebas específicas que digan esta es la mejor forma de comer. Y ha llevado, en mi opinión, a problemas de todo tipo, porque hoy en día, a ver, estamos discutiendo qué alimento es más biodisponible que otro, cuando es algo que de repente ya se sabe hace muchísimo tiempo. Es como, hay que volver un poco a las bases y ver qué es lo que tenemos ya consolidado y qué es lo que fue una hipótesis y se probó y claramente en algunas cosas funcionó y en otras no funcionó para nada. Me parecía importante aclarar eso de la hipótesis, porque no está bien centrada la Sí. cosa. Sí, 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 hay que volver atrás y repasar. Sí, sí, Hay totalmente que, de hay que acuerdo. repasar. Sí.
Eso mismo, hay que repasar algunas cosas y llega información de todos lados y a veces Mm. es tan fácil de probar que no es así, que es como hasta triste que la gente como que Que se agarra los repita. engranajes así Ujú. sin sentarse y leer un poco, informarse, qué es la biodisponibilidad, qué es, cuáles son los nutrientes que precisa el cuerpo, en qué cantidad, etcétera, etcétera, etcétera. Volviendo un poco al tema de la diabetes, me parecía muy, pero muy importante nombrar que nos explicaras la diferencia entre cetosis y cetoacidosis, porque suenan muy parecidos y muchas personas dicen, no, una dieta cetogénica no, porque mirá, si hago una cetoacidosis, y se confunde un poco. ¿Podrías explicarnos un poquito? Sí, yo creo que es porque empiezan con las mismas sílabas, pero poco más, ¿no? Porque la cetosis, y otra vez vuelvo al contexto, la cetosis es un estado natural, ¿no? Que es cuando nuestro cuerpo a través o utiliza cuerpos cetónicos como fuente de energía. Pero en esta situación, que me refiero a que es natural porque nacemos en cetosis y si tú mides los cuerpos de cetónicos de un bebé o incluso en embarazo, estamos en mucha cetosis. Esto quiere decir que es un estado como original, natural de nuestro metabolismo, utilizar cetonas como fuente de energía. Y en este estado hay poca glucemia o glucemia normal y poca insulina. Ese es el contexto ideal para que suceda esto. En cambio, cetoacidosis, que es otro estado muy diferente, es un estado desequilibrado exclusivo de personas con diabetes, que ocurre cuando hay mucha glucosa, es decir, hiperglucemia y poca insulina. Entonces, así ocurre, es un estado como extremo, desequilibrado, desequilibrio, donde hay, bueno, donde ocurre que también hay cuerpos cetónicos, pero producidos por falta de glucosa dentro de la célula y falta de insulina, ¿no? Entonces ocurren por diversos ambientes. Es decir, que una cetosis no te va a llevar a una cetoacidosis. Esto es, de hecho, una cetosis o bajo carbohidrato sí te van a llevar a cetosis, pero te van a prevenir, qué paradójico, ¿no? Te van a prevenir de cetoacidosis porque te están previniendo de hiperglucemia y de poca insulina, ¿no? O sea, de un estado desfavorable, de un ambiente desfavorable. Bueno, a lo mejor sí es complejo entenderlo, pero es así. O sea, es decir, voy a prevenir más estar en montaña rusa constante, que es lo común, ¿no? En diabetes tipo 1 sobre todo es estar en montaña rusa constantemente, 240, 50, 250. Esto es mucho riesgo de cetoacidosis. Pues cuando bajas carbohidratos y aprendes a usar la insulina adecuadamente, a gestionar todos los factores, pues previenes entrar en este estado desequilibrado, ¿no? Nombraste la hiperglucemia y cuando pasa lo opuesto, que se hace una hipoglucemia, todas las personas que conozco al menos, y que se puede leer por ahí, y vos sabrás mejor, que cuando empieza una alimentación baja en carbohidratos, las hipoglucemias no las viven igual que las vivían antes. Lo que antes era una tortura y que piensan que se pueden llegar hasta a morir, ahora es simplemente un indicador, digamos, un número a corregir. Y te he escuchado que vos muchas veces decís que está bueno corregirlo con dextrosa, ¿puede ser? Contame un poco Sí, más ahí. bueno, de las hipoglucemias es todo un tema para hacer un, un podcast aparte porque eh, eh, la hipoglucemia depende, otra vez, tiene muchos matices, ¿no? La hipoglucemia depende la causa, lo que la cause, sobre todo hablando de diabetes tipo 1, ¿no? En diabetes tipo 2 puede suceder, pero siempre viene por que produje o estimulé mucho mi propio páncreas en diabetes tipo 2. Y como estimulé mucho mi páncreas con mucho carbohidrato, mi cuerpo produjo mucha insulina e hizo un bajón muy fuerte y poco efectivo, ¿vale? En diabetes tipo 1 siempre va a venir dado por
poner mucha insulina por un contexto de mucha insulina, pero también puede venir por mucho ejercicio, también puede venir por otros factores. Entonces hay que ver primero por qué viene la causa, ¿no? De la gestión efectiva de insulina que estoy poniendo, porque no producimos insulina, entonces la estoy utilizando de forma externa. Entonces, cuando tú quieres lograr normoglucemia, la mayor parte del tiempo, evidentemente, porque no hay cura, pues hay que gestionar bien las insulinas, ¿no? Entonces, la hipoglucemia la tenemos que gestionar efectivamente. Es verdad lo que tú dices, cuando bajamos los carbohidratos, es verdad que nuestro cuerpo puede ser que esté utilizando más cuerpos cetónicos como fuente de energía, entonces puede ser que cuando estoy en un estado a lo mejor, ¿no? 68, 70, que más que el nivel, que también yo allí no me atrevo a decir, este nivel puedo aguantar, no se trata de aguantar, es de que mi cuerpo igual ya ha cambiado y entonces las respuestas adrenérgicas que yo hacía a lo mejor antes con un nivel de 80, porque me la pasaba en 200, pues ahora lo hago en 65 y entonces yo ya me encuentro diferente porque mis respuestas adrenérgicas no las hago en el mismo nivel. Eso para empezar. Y luego que no depende de un solo nivel, porque depende de dónde venía yo. Yo a veces, a lo mejor me la pasé en 100 todo el tiempo o cerca de 100 y, ¿no? Y si tengo 65 me siento mal. Es lógico, porque mi cuerpo bajó mucho de un nivel de que estaba acostumbrado. Entonces, depende. La hipoglucemia tiene muchos matices y no me gusta dar una generalidad porque hay niños con diabetes y niños pequeños y depende del contexto. Sus cuerpos son más pequeños, necesitan menos insulina fuerte y una hipoglucemia se tiene que tratar. Lo que necesita nuestro cuerpo con hipoglucemia es glucosa. Glucosa, que es un nutriente que nuestro cuerpo produce comúnmente también, pero en el caso de diabetes tipo 1, aunque tenemos guardada glucosa en forma de glucógeno en hígado y músculos, pues la insulina que ponemos es más fuerte. Entonces, a veces nuestra glucosa que tenemos guardada, pues no es tan efectiva y necesitamos tomarla, ¿no? No es la única forma de tratar hipoglucemias, Camilo, pero bueno, sí, la glucosa digamos que es lo más importante que sí, hay que tener en casa porque es rápido. Un jugo, un zumo, lo tenemos que digerir, desdoblar y convertir en glucosa. Y mientras tanto, yo ya me sentí mal. Entonces hay que ir por lo primero, sí, por lo más rápido. Y luego hay que utilizarlo bien, la dosis. Sobre todo prevenir las hipoglucemias. Entonces, para esto, bueno, ya os contaré, pero tengo programas especializados donde aprendemos cómo gestionarlo bien y depende de cada caso. O sea que si estoy en hipo, puedo conseguirlo de manera rápida o mediante, por ejemplo, gluconeogénesis, transformando proteínas, que va a ser más lento, va a ser efectivo, pero va a ser más lento. Muy bien, Creo que muy las bien. principales razones por las que yo te escuchaba que recomendabas era primero por la velocidad en la que va a responder y me va a sacar de esa situación donde yo no estoy bien y me siento mal, y Claro. segundo porque puedo medirlo, porque vos sabés que Ujú. cada cuadradito que vos compraste tiene tanta cantidad de gramos, 5 gramos, lo que hayas comprado. Entonces es una forma como más prolija de salir, digamos, para no hacer ese serrucho, la eco que vos comentabas recién, ¿no? El electro, perdón, que sube y baja, que es la sensación de que mucha insulina, después baja mucho, me siento mal, entonces glucosa va muy para arriba y estoy todo el día en eso. Sí, Entonces sí, te había sí. escuchado que vos comentabas cómo hay que aprender a salir y a bajar y a estar en esta situación, este estado de normoglucemia, como lo nombras vos, que me encanta el nombre. Qué bien, te has leído un montón de lo que publico y gracias, te agradezco porque No, gracias son a vos. detalles que son muy, muy importantes porque si no, no se entiende todo esto, ¿no? Que a veces, ¿no? Queremos una respuesta y en una consulta, ¿no? A veces, ¿no? Tengo personas que me contactan y quieren que en un mensaje
les conteste No, y les dé la respuesta y no se puede, porque mira, ya ves cuánto llevamos hablando y podemos irnos tendríamos que hacer a muchos temas. 7 podcasts más de 3 horas cada uno. Es imposible. Sí, Por eso porque hay, comentaba hoy al principio el tema de lo difícil que es conseguir a alguien de confianza que te pueda asesorar, que como en tu también, caso, por ejemplo, que estás en todos los detalles y fuiste puliendo hace 26 años que tenés diabetes y además estás formada en el tema. Entonces, es realmente difícil y cuesta a veces meterse en esa y hay gente que, bueno, entonces si es tan complicado no me meto, hasta que por supuesto empiezan y como yo siempre digo con Julián Valdés, que es una persona que es diabético tipo 1, que entrena conmigo, a veces es cuestión de probar, probá 20 días, de verdad, probá 20 30 días sin salir, sin mentirte a vos mismo, experimentalo y después me decís. Y por lo general, alguien que se la jugó y prueba, claramente realmente le funciona. Seguro lo ves en tus pacientes y se lee mucho por ahí eso. Y con respecto a tu blog, recomiendo mucho las lecturas. Ahora después vamos a estar hablando de tu programa y tu blog, etcétera. Pero hay mucha información que me parece que vale la pena leer porque pones a veces detalles de la SIPO, detalles de la CIPER, detalles de muchas cosas. Hablamos del así es. tema del cuidado renal, también hablas mucho de eso y profundizás y pones algún estudio y de dónde salió, etcétera. Y nada, lo recomiendo mucho. Me gustaría seguir preguntándote qué pensás de los ayunos intermitentes en general, para la población general, y si suponen un riesgo para alguien que tiene diabetes, tipo 1 o tipo 2. En general, riesgo, diría que no, no hay riesgo. El riesgo es comer todo el día, estar comiendo todo el día y todo el tiempo, ¿no? Lo que pasa es que el problema, el tratamiento de la diabetes, Camilo, es la educación, es el tratamiento, como dijo Jocelyn, ¿eh? No es parte, es el tratamiento. Entonces, primero, si no hay una buena educación de la gestión de la glucemia, comprensión de cómo gestionar efectivamente la medicación, tanto en tipo 2 como tipo 1, claro, y otros factores. Entonces, sí, el ayuno, el ejercicio y la alimentación cetogénica, entonces sí diría que sería un riesgo, porque entonces no tenemos la educación primero de cómo gestionar mi propia salud, ¿no? Pero es una herramienta eficaz, como la alimentación cetogénica, como el ejercicio, como el ayuno, pero sin educación va a suponer un riesgo, claro. Entonces, no es un riesgo, es una herramienta súper eficaz, pero siempre poniéndole apellidos, ¿no? ¿Para qué, no? ¿Para qué lo estás haciendo? Veniste de bajar los carbohidratos hace una semana y quieres ponerte en ayuno, yo no te lo recomendaría. Primero vamos a equilibrar tu insulina, si es que produces todavía, o sea, si no tienes diabetes tipo 1, si todavía produces, vamos a equilibrarla. No tengo hambre constante, vale, pues entonces tienes muchos picos de insulina seguramente. Pues primero vamos a educar esto, vamos a gestionar esto y entonces luego tal vez el ayuno. ¿Y para qué? ¿Para qué lo estás haciendo? Vale, pues porque quiero autofagia o quiero bajar grasa corporal, vale, pues vamos poco a poco, pero sí, yo diría que siempre con un proceso. Siempre me gusta decir eso, ¿eh? Pero no, riesgo, ¿qué va? No, diría que no. Y de hecho, incluso en los niños, que los niños lo hacen natural. Los niños se enferman, se ponen malitos y no comen, no tienen hambre. Pues mira, allí es un ayuno, ¿no? Pues, pues hay que hacerlo así, ¿no? De forma natural, yo diría. Empezar el ayuno, así yo lo empecé de forma muy natural, ¿eh? Muy espontáneo. Ay, me cuesta mucho trabajo desayunar, no sé cuánto. Bueno, pues me espero. Y luego ya me di cuenta que era mi mejor forma de estar, ¿no? Sin desayunar, pero fue como un descubrimiento muy natural, ¿eh? Porque si yo me hubiese puesto de, tengo que aguantar no sé cuántas horas, no, yo no me gusta esto, me supone un estrés. Entonces, no, yo natural, ¿no? Y ahora estoy mucho en el tema de más intuitiva, ¿no? Ser más intuitiva. Y como mujer, que además somos muy diferentes, los hombres y las mujeres, ¿no? Hormonalmente, yo creo que hay que ir por allí, ¿no? Pero depende de cada caso.
Es muy interesante lo que decís del proceso, de las etapas y principalmente lo de educarse. Es la clave, es educarse. Y a veces es muy difícil porque las personas, al menos he visto que se ponen muy ansiosas. Es decir, alguien que, no sé, hace 20 años que estaba con diabetes muy descontrolado y empieza a controlarlo, empieza un tipo de alimentación baja en carbohidratos, lo empieza a controlar, ve que está mejor y de repente arrancó y arrancó con los ayunos, arrancó con a ver cómo hago con las proteínas y acá y allá. Y es como todo de sopetón, todo junto. Y creo que tiene que ver un poco con controlar la ansiedad a los cambios que se están dando en tu cuerpo. Ir de a poco, primero controlar la normoglucemia, como vos decías, no hacer tantas hipos, no hacer tantas hiper, empezar a conocer el cuerpo y la parte intuitiva que vos decías también me encantó. Yo, por ejemplo, en lo personal, yo no hago ayunos, específicamente ayunos, pero por ejemplo, si me levanto, puse la alarma, me levanté, tengo 1 hora para desayunar, voy a la cocina, ¿sabes qué? Hoy no tengo hambre y estoy bien, me siento todavía bien de la noche anterior, puedo tirar hasta el mediodía. Entonces tomo agua, de repente con un poquito de sal del Himalaya o sal marina y simplemente sigo mi día, me siento bárbaro, me siento con buena energía. No he perdido masa muscular, como muchas veces te dicen, ah, si no desayunas. eh, a ver, no hago ayunos prolongados, ¿sí? Terapéuticos, pero no lo hago con un objetivo específico, lo hago simplemente porque a veces no tengo hambre. Pero también yo no tengo diabetes, ni tipo uno ni tipo Ujú. 2. Pero me interesa mucho el énfasis en que las personas tienen que tomarse el tiempo, tienen que sentarse y realmente educarse, leer, escuchar podcasts, entrevistas, leer blogs como el tuyo, etcétera, para poder ir haciendo los procesos escalón por escalón y Sí, corrigiendo sí, detalles. más porque el ayuno diría que es como una etapa más allá, o sea, después de estabilizarte, ¿no? Después de tener nutrición esencial con un ambiente normoglucémico y luego con nutrientes esenciales, porque me encuentro muchas personas que empiezan, como dices, ¿no? Con todo, ¿no? Con todo de golpe, y están restringiendo muchísimo, entonces se inflama la tiroides, entonces viene un tema de tiroides que es fuerte y es muy común. Además, las personas con diabetes tipo 1, más de la mitad, tenemos algo de tiroides. Entonces, bueno, está restringiendo, se inflama la tiroides y se vuelve loca. Entonces, hazlo con cuidado, ¿vale? No te estreses, no quieras, ¿no? Comerte el mundo en 2 días. Yo lo sé, yo también soy así de carácter, pero luego me he dado cuenta que mejor poco a poco, ¿no? Que el cuerpo hay que adaptarlo. Y que además se adapta, es fácil. El cuerpo se adapta a muchas cosas. Lo que pasa es que no le damos el tiempo. Entonces es allí, ¿no? Que va a la mente más rápido. La ansiedad, la velocidad en la que uno quiere ver los cambios. Sí, muchas veces terminan con dietas hipocalóricas, como vos decías, o también rompen, esto lo he visto mucho, rompen el ayuno con una comida de las peores que pueden romper el ayuno, no eh, priorizando la densidad de nutrientes, digamos, sino como la densidad energética, por así decirlo, porque de repente llegan con hambre, y un ayuno bien hecho no es un ayuno que llegas con hambre, ¿sí? O sea, Ujú. por lo general, en términos generales, si vos venís comiendo bien y nutriéndote bien, no es que te morís de hambre y no llegás al mediodía. Eh, estás bien, y es muy importante cómo se rompe el ayuno, ¿no? Sí, 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 totalmente. Por eso creo que primero tendrán que venir unos 2 meses, por lo menos, de estabilidad hormonal, glucémica, ¿no? De educación, por lo menos. Y entonces, bueno, podemos empezar a hablar vale, vamos a alargar las horas de no comer, es un ayuno, Sí. o espaciar, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de ello. Pero sí, primero viene esto, ¿no? El paso uno, sí, sí. Decime, si una persona con diabetes hace años o meses que está haciendo esto y la tiene bajo control, ¿la bomba de insulina es prescindible? No. Bueno, mira, es que, Camilo, actualmente las bombas de insulina que son utilizadas comúnmente ahora, que tenemos disponibles, no son como lo pensamos, como se piensa que va a pensar por uno. Requiere bastante educación tenerla
y sí que te ahorra pinchazos, pero casi es lo que más, porque hay que pensar por ellas, que esto es la fantasía que tenemos de las bombas de insulina, ¿eh? Aunque cada vez es verdad que hay sistemas cerrados, de bombas cerradas de insulina, que se llama así, en el que puedes ir alimentando los patrones que tú tienes para que ellas te puedan ayudar a pensar por ti. Este es un sistema cerrado de bombas de insulina. Bueno, cada vez más se están mejorando. Sin embargo, en mi experiencia aún no se logra normoglucemia con bomba de insulina. Te ayudan a gestionar tu glucosa porque piensan por ti, toman decisiones de corregirte, pero te hacen que estés en 180 todo el tiempo, por ejemplo. Es lo que yo me he encontrado. O como mucho 120 todo el tiempo. Es del sistema cerrado. Pero estar en normoglucemia, pues, difícil ahora, ¿no? Porque hay mucho más miedo de hipoglucemias. Entonces, claro, que tome una máquina las decisiones por ti es un riesgo también. Bueno, a mí me supondría un riesgo de quién va a pensar mejor que yo, ¿no? Y emocionalmente y todos los más de 42 factores que hay para gestionar la glucosa en una máquina. Sí, a eso vamos, pero aún no funciona tan bien, ¿eh? Como uno, lamentablemente o favorablemente. Entonces, las bombas de insulina que actualmente hay, para mí, que logren normoglucemia, no existe este sistema, aún no. Pero allí vamos y lo vamos a tener, ¿eh? En poco, sí. Sí, dejamos abrirnos y reaprender a un contexto favorablemente, o sea, un contexto de verdadera normoglucemia, aún teniendo diabetes, ¿no? Pero sí, aún está allí. Una verdadera normoglucemia, siempre estás hablando vos abajo de 100, digamos, 100 como máximo. Sí, sí, 110, ¿no? 115 como máximo y no dejar este nivel constantemente, porque si lo dejas, pues es inflamación constante. Lo miro ahora para comprobar. Pero sí, siempre estoy hablando de 65, ¿no? 110, un rango glucémico 25, así, 110. más o menos. Y en hemoglobina glicosilada, ¿cuánto te gusta que tengan tus pacientes? Eh, Menos de 5,3%, 5,3. sí, menos. Perfecto. Y es posible, sí. Yo actualmente tengo 4,5 los últimos años, que he estado más restrictiva en cuanto a, más restrictiva no, mejor no me gusta esa palabra, he estado más a rajatabla de no tan low carb, sino más cetogénica. Pero depende de la temporada de mi vida. Tengo 16 años haciendo esto, entonces depende. Hay temporadas que me doy más permisos porque estoy más relajada bueno, no quiero demostrar tanto. Ahora no, porque me dedico más a esto, ¿no? Entonces depende de tu etapa de vida. Cuando yo estaba después de haber parido, cuando estaba mucho con mi hija pequeña, dando el pecho, pues era otra etapa totalmente de mi vida, ¿no? Mis niveles, mi rango glucémico, mis objetivos eran más altos, no tan estrictos me refiero, ¿no? Entonces, bueno, me relajaba más, en fin, entonces depende mucho de esto, pero es posible, ¿eh? Y sin tantas hipoglucemias, que es lo que parece, ¿no? Ay, pero vienes de estar en hipoglucemia todo el tiempo. No vengo de sentirme mal todo el tiempo, si no estaría desmayada, no podría trabajar tanto. Entonces, no, depende mucho. Sin duda que es posible, cuando hablamos con Mariela Glant, la doctora Mariela Glant, que tiene un centro de tratamiento para la diabetes, ella también recomendaba de 5,5 para abajo, como que buscaba ese número y lo ha logrado con más de 2.000 pacientes y bueno, cuando hablamos con ella ahora seguro son más todavía, así que claramente es posible con educación y conocimientos y un buen asesoramiento, por supuesto. Cuando uno empieza una alimentación baja en carbohidratos, en general, ¿cuáles son los errores más comunes al comenzar? Creer que lo sabes todo. Esto es un error muy común, como que creer que yo ya he leído todo, no sé cuánto, y hay que experimentar con el propio cuerpo, ¿no? Por algo esto de aquí hay que reaprender, sobre todo en diabetes hablo, ¿eh?
¿Por qué? Porque hay tanta información en diabetes, tantos grupos de personas con diabetes, donde se normaliza tener 200 o donde te han enseñado 1000 formas, ¿no? Y te has viciado de información. Entonces hay que reaprender y filtrar la información. Sobre todo hablo de los padres, ¿eh? También aquí es todo un mundo. Entonces, creer que lo sabes todo, creer que ya no hay nada que puedas aprender, siempre hay algo que aprender, yo misma, porque va cambiando tu cuerpo. Luego, otro error muy común es pensar que se trata solo de restringir, que ya lo habíamos hablado un poquito, ¿no? Ah, no, no es restringir solo, no, no, no. Es comer nutrientes esenciales, cambiar y aprender a cómo tener niveles normales la mayor parte del tiempo, cómo gestionar bien las insulinas, gestionar bien hiperglucemia e hipoglucemia. En caso de diabetes tipo 2, cómo gestionar estrés o marcadores de inflamación, de resistencia a la insulina, cambiar ritmos circadianos, que a lo mejor es allí, ¿no? Lo que tengo que cambiar. Entonces, no solo se trata de restringir, hay más factores. Y el otro error muy común, diría que son estos tres, ¿eh? Creer que ya lo sé todo o creer que ya hago bajo carbohidrato y a lo mejor no lo hago bien, pensar que solo se trata de restringir y no es así. Y el tercero es querer llegar al paso 10 en un pim pam. Este diría que son los errores más comunes, ¿no? Querer saltarse el proceso, ¿no? No vivir el proceso. Y es ahí donde está el aprendizaje. En ese espacio que hay para llegar aquí, es ahí donde aprendo. Es ahí El lo camino, rico. el camino es la recompensa. Sí. Fue como te presenté, decía que sos experta en Baby Led Winning. ¿Puedes explicarnos un poco qué es? Pues es la forma natural de comenzar a comer a trozos la comida, ¿no? Entonces yo cuando fui madre, ¿cómo empiezo bien, no? Y bueno, desde allí me hice experta en esto, ahora doy formaciones, cursos y tal, aunque tendría que ser más bien como reaprender de cómo naturalmente, ¿no? Una madre daba comida a su hijo en un grupo, cualquier tribu, lo que hacían las mujeres o los grupos de humanos era masticar un poco la comida y dársela. Así empezamos a dar de comer, ¿eh? Y luego dejar que el niño cogiera con sus propias manos los trozos de comida. No había papillas, purés. Las papillas nacieron de destetar, de querer destetar rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, todo un planteamiento. Pero el baby led weaning es básicamente esto, ¿no? Es cómo comenzar a ofrecer la comida a los bebés, eh, dejando que experimenten por sí mismos. Esto es básicamente el método de baby led weaning, sin que nadie te lo dé a ti, ¿no? Sin que nadie se lo dé al bebé, ¿no? Sino dejar que experimente sin papillas. Excelente. En este trabajo que vos haces con niños, con primera infancia, digamos, ¿has notado algún incremento en la resistencia a la insulina, en la diabetes o prediabetes en niños? Claro, sí, sí, sí. Ya, pero esto es hablar de bebés, ¿eh, Camilo? Y luego, niños que más riesgo de diabetes tipo 2, claro, ya hace unos 15 años, diría, que está aumentando cada vez más, porque hay que ver desde dónde viene, ¿no? Desde cómo son los partos, o más bien no partos, sino más cesáreas, pues ahí hay un aumento muy fuerte de diabetes tipo 2 para nuestros niños, claro que sí, porque estamos cambiando la microbiota, que ahí ya vamos mezclándolo todo, ¿eh? Estamos, porque estamos partiendo de una microbiota diferente cuando naces por cesárea que cuando naces por parto natural. Entonces ya estamos hablando de mucho riesgo de diabetes tipo 2 en estos niños y luego cómo empezaste a dar la comida. Si los dejaste que ellos experimentaran, se autorregularan el hambre, es increíble, ¿eh? Cuando tú das baby led weaning, cuando no das baby led weaning, que empezaste a dar papillas, es otra cosa.
porque entonces los niños no saben cuándo están llenos y cuándo parar de comer. Es otra cosa, entonces es increíble. Y hay más riesgo de diabetes tipo 2. Y luego, pues, cómo damos de comer a los niños pequeños o adolescentes, ¿no? Pues muchos procesados, tal, ¿no? O sea, entonces, ¿dónde empezó todo? Hay que ver, ¿no? Cuando comenzó. Claro, sí, se entiende. Es increíble a veces ver cómo alimentan algunos niños o ver un niño de 6 7 8 años ya con obesidad prácticamente. Es impresionante. Decime, ¿hay algún tipo de personas que no debería optar por este tipo de alimentación? ¿Alguien que no le recomiendes por alguna razón de salud? Em, Diría que no hay quien, diría que no, pero sí que deberían planteárselo, o sea que hay matices dependiendo de una situación específica, dependiendo de la edad, ¿no? Es lo que hablábamos un poco, ¿no? Durante todo este podcast, ¿no? Que a lo mejor hay una situación específica de em, embarazo o de muchas situaciones de estrés, ¿no? Entonces, ¿en qué momento lo quieres hacer, no? Pero solamente es porque hay matices, más que plantearse que hay alguien que no sea bueno, no. Diría que no hay nadie, porque es al contrario, no es una moda esto, sino es volver a lo original, ¿no? Entonces la moda es lo otro. Lo que pasa es que ir contracorriente no es fácil para nadie y es lo que estamos planteándonos ahora. Pero lo bueno es que cada vez somos más, que estamos en esto, entonces está bien, qué bien. Al contrario, ¿no? Ya no estamos ahí guardados en el closet como cuando yo empecé, que yo estaba ahí guardada en el closet y recibiendo insultos y pedradas, ¿eh? Era feo. Ahora no, ahora ya estoy más relajada porque ya, como somos más los que hablamos de todo esto, ya estoy ya Hoy en día relajada. es al revés, muchos profesionales te buscan para ver un Pues sí, poco qué cómo te bien, está yendo con tus pacientes, te ven que te va qué bien, que placer, les va bien a ellos y te buscan a vos. Es qué interesante suerte, eso, sí. está bueno. Decime, tenés un programa que fundaste digital, Diabetes Bien. Contanos un poquito cómo es el programa, qué ofreces, cuál es la idea. Sí, básicamente son dos programas, ¿no? Diabetes tipo 1 y en prediabetes, resistencia a la insulina o diabetes tipo 2. Entonces, básicamente son programas de 5 o 6 semanas donde he empaquetado lo que a mí me hubiera gustado que me ofrecieran cuando yo empecé esto, ¿no? Cuando decía, ay, qué miedo. Bueno, pues mira, te ofrezco todo, ¿no? Todo en un pack. Vídeos donde resumo cómo vas paso por paso y es muy práctico, ¿eh? A mí la teoría es muy bonita, qué bueno, está bien saber mucho, pero lo importante es cómo lo hago, cómo voy a lo práctico. Tengo ejercicios prácticos, te acompaño a través de un grupo y a través de tutorías personalizadas. Yo no me pierdo esa parte, es decir, no solo son vídeos que ves y están allí mucho tiempo, no. Te acompaño a que los veas y tienes la presión de verlos junto conmigo, que te acompaño a través de un grupo, ejercicios y luego tienes tutorías personalizadas conmigo para saber qué te pasa a ti y cómo lo vas trabajando tú, ¿vale? ¿Cuál es tu situación? Entonces, son básicamente de estos se tratan, en estos programas, ¿vale? Entonces, antes siempre hago un webinar que tengo webinars cada 5 o 6 semanas, ¿vale? Y después empezamos los programas en grupo o personalizados, ¿eh? Siempre quiero hacer el matiz de que son personalizados. No te dejo allí solo, vamos juntos. Si alguien que escuche esto con diabetes quiere escuchar un webinar, quiere escuchar una charla tuya, quiere realizar alguno de los programas o ubicarte simplemente para escuchar un poco más de vos, ¿cómo lo hace? Contactándome directamente a través de correo, de Instagram, de cada red social, yo siempre respondo a todos, sí, sí, sí.
me puede contactar allí. Y entonces yo le digo cuándo es el próximo webinar o, o si quiere hacer algo 100% personalizado, que es urgente, que tiene complicaciones diabéticas, por ejemplo. Pero bueno, porque es verdad, ¿no? Que somos muy parecidos, pero muy diferentes. Y esto me gusta decirlo así, ¿no? Yo no me baso solo en lo que a mí me ha servido, no, me baso en mi experiencia clínica, profesional, porque cada uno somos distintos. Entonces, contactarme y yo, bueno, ya veré qué es, si yo te puedo ayudar o no, porque lo que decíamos, ¿no? Alguien de confianza y luego que te caiga bien, ¿no? Porque vas a estarlo viendo. Te tiene que caer bien con el que vas a trabajar y el que te va a decir algo. Entonces nos tenemos que conocer y de hecho ofrezco una sesión gratuita si quieres que hablemos y si tienes dudas en cuál de mis programas te puede ayudar. Buenísimo. La página web es diabetesbien.com. Diabetesbien.com, allí y En en cada Instagram, red diabetesbien social, también. sí, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en LinkedIn también, estoy en Twitter, sí, en cualquiera de esas redes. Diabetes Bien. Bueno, mucha información para procesar de todo lo que estuvimos hablando hoy. Doctora Rosy Yáñez, muchísimas gracias por hacer esto con nosotros y esperamos verte en la próxima. Muchas gracias a ti, Camilo, Victoria, por invitarme y un placer.